El día del relámpago. Autor Juan José Benítez. Capítulo 2. Así vi discurrir aquellas jornadas montado en el miedo. Sentía miedo a todo y por cualquier motivo. Miedo al dolor, sabía que regresaría. Miedo al destino, que me tenía reservado. Miedo a los que me rodeaban. Miedo a la soledad. Yo había vivido a su lado, me había acostumbrado. ¿Sería capaz de vivir sin él? ¿Cómo lo añoraba? Sentado en los acantilados, con el mar de la sala a mis pies, pensé y pensé. En primer lugar, ¿qué hacía con mi vida? ¿Regresaba a la base de Edwards en California? La idea no me tentó. Después de averiguar las verdaderas intenciones de los militares de mi país en relación al proyecto Caballo de Troya, sinceramente no me sentía atraído. Odiaba a Curtis y a toda su gente. Pensé en desaparecer, podía huir, no era difícil conseguir una identidad falsa. Buscaría un lugar remoto y apacible y allí esperaría el final. Según todos los indicios, no se hallaba muy lejano. La idea fue conquistándome y me dejé llevar por la imaginación. Tenía algunos ahorros, sería suficiente, y dedicaría el tiempo a escribir nuestra experiencia con el Hijo del Hombre. Nadie había vivido una aventura semejante. Tenía que hacerlo. Era mi obligación. Era preciso que lo diera a conocer al mundo. Esa era la clave, la verdad sobre la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret no debía permanecer oculta. La historia y la tradición son unos traidores. Lo recordaba todo, o casi todo. Mi memoria era panorámica. Pero al tiempo que me dejaba arrastrar por estas fantasías, o no eran tales, en mi mente se materializaba también la cruda y triste realidad. Ellos te buscarán y darán contigo. Sonreí para mis adentros y escuché en mi interior la voz cálida del maestro. Deja que Abba haga su trabajo. Contar la vida del Galileo tal y como fue, me gustó el desafío. De hecho, ya había empezado. Allí estaban los diarios. Pero, ¿qué estaba pensando? Los diarios se hallaban en la base de datos de Santa Claus. La nave estaba perdida. No importaba, me dije a mí mismo. Empezaría de cero. Buscaría ese refugio y me entregaría en cuerpo y alma a la misión de escribir. Y el Padre Azul, supongo, sonrió con benevolencia. Sí, todo está medido y bien medido. Y los pensamientos volvieron a la cuna y al desastre final. Curioso destino. Recordaba cómo había planeado la destrucción de la nave en el caso de que las muestras de sangre y de cabello del maestro y de su familia hubieran retornado a nuestro tiempo. Recordaba lo dicho a Eliseo en aquel agosto del año 25 de nuestra era. Llegado ese momento, cuando la nave despegue del Rabid, no deberás preguntar sobre lo que veas. Sencillamente, acéptalo. Sí, extraño destino. Nada de eso ocurrió. El cilindro de acero, como dije, fue robado por la niña salvaje de Beit It, y la cuna, muy a mi pesar, se hundió en el mar de la sal. Durante aquellos días en el Mujib, la mirada y los pensamientos volaron también a lo alto de la meseta de Masada. Podía verla desde aquella orilla. Se hallaba relativamente cerca.
Era de suponer que los israelitas continuaban en la piscina al mando de la estación receptora de fotografías vía satélite. Nuestro retorno fue programado para la noche del 19 al 20 de marzo de ese año, 1973. Lo pactado establecía que los militares judíos estrenarían la recepción de imágenes el día 1 de abril. Lamentablemente, nuestro regreso se produjo el 28 de junio, casi 3 meses después de lo fijado por Caballo de Troya. Supuse que Curtis y el resto de los equipos resistieron al máximo, hasta el último momento. Después calcularon lo peor: habíamos muerto o nos hallábamos atrapados en el pasado. Comprendí la dramática situación. Curtis y los suyos no tuvieron alternativa. No debían desvelar su secreto a los judíos. Desmantelaron el instrumental clasificado y regresaron al desierto de Mojave. La operación Caballo de Troya había fracasado. Acerté en todo, excepto en algo. Caballo de Troya terminó, pero no fue un fracaso. No para mí, y mucho menos para él. Él supo mover los hilos a la perfección. Pero quien esto escribe en esos momentos estaba ciego. No supe ver. 4 de julio. Aquel miércoles 4 de julio de 1973, todo volvió a oscurecerse. El dolor regresó y sin piedad. La hematemesis, vómito de sangre, se hizo intensa. Fue una sangre negra de claro origen gástrico, precedida por una tos sospechosa y extraña. Las heces también eran negras, como el alquitrán. No tuve dudas, la sangre estaba siendo digerida. El diagnóstico, a mi entender, parecía claro. Era víctima de una hemorragia digestiva. Mal asunto. Si era lo que suponía y si deseaba salir con vida, no tenía otra alternativa que ponerme en manos de los médicos y con urgencia. Lo vi claro en cuestión de minutos. Para cumplir el gran objetivo, si pretendía escribir sobre lo que habíamos vivido en la Palestina de Jesús de Nazaret, era necesario que volviera a la base de la Fuerza Aérea en Edwards, California. Tarde o temprano se enterarían de que me hallaba vivo. Además, estaba el asunto de la perla. Para desencriptar y conocer el contenido, no tenía más remedio que acudir a la tecnología de Caballo de Troya. Solo así podría abrir el DR. En Edwards, por supuesto, podía ser atendido por los mejores médicos y especialistas. Eso haría. Y me pregunté, ¿por qué sentía temor? ¿Por qué me preocupaba el ingreso en Mojave? Traté de serenarme. Yo había cumplido mi parte. Nadie podía reprocharme nada. Contaría la verdad. Y el destino, supongo, sonrió burlón. Marcos y los beduinos no tardaron en percatarse de mi precaria situación. No fue posible evitar los vómitos de sangre. Me sentía nuevamente débil. Casi no me tenía en pie. Y el árabe hizo los preparativos. Me trasladaría de inmediato a un hospital. Digo yo que el cielo me iluminó y conseguí convencerlo para que, antes que nada, me permitiera hablar con la embajada de mi país en Amman, la capital de Jordania. Marcos aceptó. Eso nos pillaba de camino hacia el hospital. No hizo preguntas. Lo agradecí.
y a media mañana, a lomo de mulas, divisamos la población de Matulla. No hubo forma de contactar con la legación norteamericana. El único teléfono de los Badu no funcionaba. Marcos decidió: nos desplazaríamos en vehículo hasta Amman. Era lo más sensato. Allí hablaría con la embajada. En Madaba tuvimos que cambiar de transporte. La vieja camioneta alquilada era un suplicio añadido. Se detenía cada kilómetro. Finalmente, bien entrada la tarde, nos detuvimos frente a la embajada de Estados Unidos, simulé que me hallaba mejor y rogué a Marcos que regresara al Mujib. En la embajada me atenderían. Fue una despedida breve y emotiva, y comprendí mejor al maestro. Las despedidas no son buenas. Regresaré, le dije. El buen árabe asintió con la cabeza. Quiso sonreír, pero no lo logró. Dio media vuelta, entró en el vehículo y arrancó a toda velocidad. En esos instantes no imaginaba que Marcos se convertiría en un hombre clave a la hora de la transmisión de mi legado, pero eso sucedería algún tiempo más tarde. El pulso aceleró y la frecuencia superó los 110. No supe si se debía a la pérdida de sangre o a la lógica agitación al responder a las preguntas del policía militar que me interrogó. Mostré la placa metálica, me identifiqué y, tras un par de llamadas telefónicas, la maquinaria USA se puso en movimiento. El mismísimo embajador se colocó al frente de la operación de rescate de aquel explorador. Dean era secreto y eficaz. Había sido cónsul en el Congo belga y embajador en Senegal y Gambia. Sabía qué hacer. Bereker, la esposa, se desvivió por aquel compatriota enfermo y perdido. Siempre estaré en deuda con ellos. Ya anochecido, una ambulancia fuertemente escoltada me trasladaba a la frontera con Israel. Allí, en el puente Allenby, fui sedado. Mis recuerdos son confusos. Nos dirigimos al sur. Vi los carteles de la ciudad de Beersheba. Después nada. Quedé dormido. Cuando desperté, me hallaba en la cama de un hospital. Interrogué a las enfermeras que entraban y salían, pero ninguna respondió. Solo lo hacían con interminables sonrisas. Después lo averigüé. Había ido a parar al desierto del Negev al sur. En esos momentos no supe si al centro nuclear de Dinoma o a la base de Nevatim. Ambos se encontraban relativamente próximos y hacia el este, pero ¿qué importaba dónde me hallaba? El dolor remitió, merced a la medicación suministrada en la embajada en Ammán. Continuaba débil y con la mente confusa, y allí empezó una nueva e inquietante aventura. Tras el ingreso en el hospital de la base judía, todo fue de primera clase, rápido, positivo y amable. Fui sometido a las correspondientes analíticas y a primera hora de la tarde del jueves 5 de julio entraba en quirófano. No disponía de historia clínica y eso complicó al principio el diagnóstico diferencial. Los médicos sospechaban cuál era el problema, pero no tenían una seguridad total. Podía tratarse de una úlcera péptica o quizás de varices esofágicas. Un médico joven y negro quiso tranquilizarme. Estas intervenciones, susurró, las hacemos 200 veces al día. Ánimo.
Mentía, pero lo agradecí. Mis últimos pensamientos, antes de caer en el pozo de la anestesia, fueron para él y para ella. Horas después despertaba en una habitación pequeña, soleada y espartana. La única compañía era un suero, brillaba en lo alto. Una ventana, timidísima, me enseñó el desierto del Negev. Allí pasaría casi una semana. Esa misma noche, el cirujano negro, nunca supe su nombre, se presentó en la habitación y me puso al día. La intervención fue un éxito. No se trataba de un síndrome de Mallory-Weiss, afortunadamente. Eso hubiera complicado las cosas. También fue descartado un origen respiratorio de los vómitos de sangre, hemoptisis. El problema se hallaba en una úlcera péptica que estaba dañando la arteria gastroduodenal y ocasionando hemorragias digestivas preocupantes. En definitiva, el clorhídrico, al perforar la mucosa, provocaba aquel intenso dolor. La intervención, una vagotomía troncular con piloroplastia, fue limpia y relativamente cómoda. La úlcera era oval con un diámetro de 1,2 centímetros. El cirujano no habló sobre el origen de la úlcera. Podía ser múltiple, pero intuí que la causa se hallaba en el estrés provocado en el proceso de inversión de masa de los Weibels y también, con seguridad, en la excitada vivida durante el tercer salto en el tiempo. Por supuesto, guardé silencio sobre dicha sospecha. Lo que interesaba es que el mal había sido conjurado. Sea como fuere, debía mantenerme alerta. No era bueno abusar de determinados medicamentos. La úlcera podía aparecer de nuevo. Tendría que vigilar las dosis de antioxidantes. El postoperatorio fue bueno y tranquilo. Miento, fue todo menos tranquilo, pero por razones ajenas a la operación quirúrgica. Veamos, debo seguir narrando, pero con orden. No se produjeron nuevos episodios de dolor o de vómitos de sangre. Recuperé la normalidad en la presión sanguínea, el pulso se estabilizó y la anemia fue remitiendo. Tampoco se registró recurrencia de heces alquitranadas. Al poco, ante la satisfacción del equipo médico, empecé a dar cortos paseos y a ingerir alimentos no irritantes, especialmente leche y dosis de antiácidos. Los israelitas me proporcionaron hidróxido de aluminio con un laxante que contenía, creo, hidróxido de magnesio. El hidróxido de aluminio, como es sabido, es susceptible de originar un impacto o impacción fecal tras el desarrollo de una hemorragia gastrointestinal. Esa noche del jueves 5 de julio fui sedado con fenobarbital a razón de 15 miligramos por dosis. Dormí plácidamente y llegó el viernes, día 6, con otra sorpresa. Tras el desayuno, me vi sorprendido con la visita del general Curtis, jefe de caballo de Troya. Vestía de uniforme. Lo acompañaban 2 directores del proyecto y un tercer hombre de paisano al que no conocía. Permanecieron unos segundos en la puerta desconcertados. Comprendí. Aquel mayor no era el que habían despedido el 10 de marzo de 1973, cuando se llevó a cabo el segundo salto en el tiempo. Lo sabía bien, mi aspecto era el de un anciano. Caminaron despacio hacia la cama sin dar crédito a lo que tenían a la vista.
No sonreí, no lo merecían. Curtis probablemente fue el más afectado, y allí continuaron durante un par de espesos segundos sin saber qué decir. No los ayudé. El general estaba pálido. Quiso hablar, pero no supo por dónde empezar. Me miraron como si fuera un fantasma, un viejo fantasma con el cabello blanco y la piel arrugada como una momia chilena. ¿Qué ha pasado?, acertó a balbucear uno de los directores. Respondí con la verdad, no lo sabía. Pero, ¿cómo es posible?, estalló Curtis. Los directores solicitaron calma. El tercer individuo permanecía mudo e impasible, contemplándome desde los pies de la cama. Insistí. No sabía qué había ocurrido en los últimos minutos cuando la cuna se precipitó en las aguas del Mar Muerto. En realidad, no sabía nada desde mucho antes, pero me limité a comentar lo estrictamente necesario. No me fiaba. La nave hizo estacionario, recordé, y mi compañero terminó empujándome. No me hallaba bien. Guardaron un tenso silencio. Entonces caí y me hundí. La intensa salinidad terminó lanzándome hacia la superficie. Fui cuando vi el módulo, se hundía. ¿Y Eliseo? No sé nada de él. No llegué a verlo en el interior de la nave. Supongo que saltó. ¿Supones? La pregunta del general era pura dinamita, pero me mantuve frío. No llegué a verlo, repetí. Después fui arrastrado por las corrientes y aparecí cerca del Wadi Mujib, en la costa oriental. Curtis, enojado, no me permitió terminar. Sabemos dónde está el Mujib, e insistió. ¿Qué ocurrió con tu copiloto? No era yo quien pilotaba, repliqué con frialdad. Me hallaba medio inconsciente. Era Eliseo quien volaba la cuna. Uno de los directores terció conciliador. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué te hallabas medio inconsciente? No lo sé, no consigo recordar. Mientes. El general bramaba. Calma, exigió el director que acababa de preguntar. Así no llegaremos a ninguna parte. Tenía razón, y todos intentamos serenarnos. Es posible que las hemorragias internas, aclaré, me debilitaran. Eso lo sabían. Curtis y el resto estaban al corriente de la intervención quirúrgica. Después me recogió un grupo de beduinos. ¿Por qué no llamaste de inmediato? Me excusé refugiándome en mi precario estado. Creo que no logré convencerlos. No importaba. La verdad, como relaté, es que en aquellos momentos iniciales no deseaba volver. No me interesaba el proyecto y mucho menos el general y su gente. Hemos perdido un tiempo precioso. El lamento de Curtis no fue dirigido a nadie en particular. Caminó hacia la ventana y allí permaneció abstraído. Dudo que se fijara en las dunas amarillas del Negev. En esos instantes no acerté a comprender el auténtico significado de las últimas palabras de Curtis. Hemos perdido un tiempo precioso. Después se volvió hacia quien esto escribe y siguió contemplándome muy serio. Esta vez fui yo quien preguntó, ¿qué sabéis de Eliseo? No hubo respuesta por parte de nadie. Mensaje recibido. El silencio confirmó mis suposiciones. El ingeniero no había dado señales de vida. ¿Se ahogó en el mar de la sal? Eliseo, acabas de decir que se hundió con la cuna. Rectifiqué al general. Yo no había dicho eso. La nave desapareció en las profundidades
pero no alcancé a distinguir en el interior a mi compañero. ¿En qué lugar se hundió? La súbita irrupción de una enfermera con el termómetro en la mano interrumpió la conversación. Guardaron silencio. Cuando la joven cerró la puerta y desapareció, Curtis hizo suya la pregunta de una de los directores. ¿Dónde pudo caer la nave? ¿Lo recuerdas? El tono se había dulcificado. El general era listo, muy listo. Estimo que la vi desaparecer no muy lejos del Mujib. El mar tiene casi 17 kilómetros de anchura. ¿No puede ser más concreto? Entendí. El de paisano, el tipo que no conocía, sacó entonces una pequeña libreta de tapas negras y se dispuso a escribir. Lo contemplé intrigado. ¿Quién era? Pero regresé a lo que importaba. No estoy seguro, dudé. Estaba anocheciendo. Hice cálculos, aunque un poco absurdos. Tuvo que ser a menos de 1 milla del Wadi. Bien, eso es algo, replicó el general. 1 milla o menos al oeste del Mujib. Asentí con la cabeza y añadí, más o menos. El de la libreta garrapateó la ubicación que acababa de proporcionar y siguió mirándome con la pluma en el aire. Parecía aguardar más información. Se quedó con las ganas. Esperamos en la piscina hasta el último momento, declaró uno de los directores. Lo sé. Dios mío, clamó Curtis, tanto esfuerzo para nada. Y musitó casi para sí. No tenemos nada. Creí adivinar el porqué de sus lamentos, maldito bastardo, y me alegré de la pérdida del cilindro de acero con las muestras de sangre y de cabellos del maestro y de los suyos. No dije nada, elegí el silencio. En esos momentos regresó la enfermera, consultó el termómetro y sonrió satisfecha. La temperatura era correcta. Saludó y se retiró, y el silencio volvió a espesarse. Hice como si no recordara y pregunté por segunda vez por mi compañero, el ingeniero. Se miraron perplejos. Uno de los directores apuntó. Te lo hemos dicho, no sabemos nada de él. Pensamos que tú podrías informarnos. Desde que nos retiramos de Masada, a finales de marzo, todo ha sido angustia y desconcierto. Os dimos por muertos o perdidos en aquel ahora. También lo deduje mientras permanecía con Marcos en el cauce seco del Arnón. En cuanto a la angustia, me permití dudar. Las intenciones de algunos eran otras. La visita terminó y yo continué con la mirada perdida en las dunas del Negev e intenté ordenar los pensamientos. La maquinaria militar había echado a rodar. El liceo era listo. Me costaba aceptar que hubiera cometido la torpeza de quedar atrapado en la cuna. Algo me decía que el ingeniero se hallaba vivo, pero ¿dónde? ¿Qué sucedió realmente? ¿Y si había sobrevivido? ¿Por qué no dio señales de vida? Disponía de los recursos necesarios para contactar con Edwards. Eliseo era más despierto que yo. Algo no cuadraba. No debía olvidar, bajo ningún concepto, que Eliseo era un oscuro, en otras palabras, un indeseable, con un extraordinario coeficiente intelectual. No importaba lo que hubiera sucedido, no importaba que hubiera sido curado por el Galileo. El ingeniero era un dark, un oscuro del infierno, hasta la muerte, y quizás más allá. O me estaba precipitando una vez más. Y si hubiera muerto, no podía descartar ninguna posibilidad. Al día siguiente, sábado,
Curtis regresó a la habitación. Esta vez lo hizo en solitario y de paisano. Aparecía más calmado. Solicitó disculpas por el tono y por la agresividad de la visita anterior y se interesó por mi salud. Sonreí brevemente y con desconfianza. Él sabía bien cuál era mi estado. Ambos, creo, odiábamos los enfrentamientos. El general traía un sobre color naranja de gran tamaño. Se sentó a mi lado, en el filo de la cama, y me observó durante un rato. Sé que intentó penetrar en mis pensamientos, pero no lo logró. Curtis no era él. El instinto me previno. Curtis era portador de malas noticias. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Por último me entregó el sobre animándome para que lo abriera. Dudé. El general se alzó y caminó hacia la ventana. Allí permaneció en silencio. Algo me decía que no abriera el sobre. Y seguí dudando. El militar no se inmutó. Tenía la vista fija en aquel paisaje árido y amarillo. ¿Contenía las pruebas de la muerte de Eliseo? Entorné los ojos y me negué a abrirlo. Así transcurrieron 2 o 3 minutos. El general me miró y comprobó que el sobre no había sido abierto. También dudó. Finalmente se aproximó y procedió a extraer el contenido. Cerré los ojos. Curtis sabía que no dormía y comentó: «Echa un vistazo». Negué con la cabeza. «Por favor», insistió el general, «es importante». No tuve opción. Las repasé varias veces. Curtis observaba, pendiente del menor movimiento. No dije nada. Y bien, no sé interpretarlas, mentí. Eran fotografías tomadas por el satélite KH-2, también conocido como Big Bear, Gran Pájaro. Eran imágenes recibidas en la estación de Masada, a 34 kilómetros de donde me hallaba. Al pie se leían las coordenadas, la altitud, el día y la hora, con los minutos y segundos en los que fue efectuada cada una de las tomas. El Big Bear había fotografiado la totalidad del Mar Muerto en una órbita de 120 kilómetros y en franjas que barrían el lago longitudinalmente. Cada barrido examinaba una zona de 20.000 metros. El satélite fue direccionado y descendido a la órbita ya mencionada. Daba una vuelta a la Tierra cada 90 minutos. La resolución era espectacular. Fotografiaba el número de serie grabado en la culata de un fusil. Se han dado prisa, pensé. Las fotos eran del día anterior, viernes 6 de julio. La última fue tomada a las 21 horas 5 minutos y 32 segundos, es decir, poco antes del ocaso. Curtis insistió. Sabía que yo estaba entrenado para leer esta clase de imágenes aéreas. «¿Qué opinas?» «No estoy seguro», volví a mentir. «Hace mucho que...» y sentí un escalofrío. Aquello era, supongo que palidecí. El general lo captó, sonrió condescendiente, tomó una de las fotografías y señaló la mancha naranja que yo había detectado. No era posible. Curtis intentó anular las dudas de un plumazo. Ese era su estilo. La nave puede estar ahí. Era un punto cercano a la costa del Wadi Mujib. Y añadió: la profundidad ha sido estimada en 330 metros. Dios mío, inspeccioné de nuevo la fotografía. No había duda, la mancha aparecía en una de las 2 grandes fosas existentes en el Mar de la Sal,
El resto eran tonalidades verdes, azules, negras y violetas, correspondientes a las temperaturas lógicas del lago en esos momentos, nada sobresaliente. Se trata de una fuente de calor, como sabes, asentí. Los sensores en el infrarrojo térmico y los microondas pasivos del Big Bear habían localizado un cuerpo capaz de emitir energía calorífica. El naranja rojizo era inconfundible. Aquello desprendía calor. Pero eso es imposible, balbucié sin demasiado convencimiento. En el lecho del mar muerto no hay vida, nada puede emitir calor y mucho menos en esa cantidad. La resolución de los sensores, argumentó Curtis con razón, es buena. Lo sabía. Los infrarrojos térmicos alcanzaban en aquel tiempo del orden de 1 kilómetro. Curtis indicó de nuevo la mancha naranja y admitió: tenías razón. Se encuentra a 500 metros de la costa jordana, casi frente a la desembocadura del Mujib. Y preguntó: ¿fue ahí donde cayó la nave? Eso creo. Noté como la boca se secaba, puro miedo, e intenté aclarar la cuestión clave. ¿La cuna sigue activa? El general no respondió de inmediato. Caminó de nuevo hacia la ventana, meditó la respuesta y comentó sin apartar la mirada del Negev: no lo sabemos, necesitamos más información, hay que comprobar. Regresó, recogió las fotografías y las guardó en el sobre. Me miró en silencio. Estaba lívido. Pensé a gran velocidad. El hundimiento de la cuna se produjo al atardecer del 28 de junio. Las imágenes eran del 6 de julio. Habían transcurrido 8 días. No es posible, titubeé. Esa fuente de calor no pertenece al módulo. ¿Y por qué? El jefe del proyecto conocía la respuesta mejor que yo, pero se la di. El motor principal no ha podido permanecer encendido bajo el agua. Curtis siguió atento. Además, cuando hicimos estacionario, apenas quedaba combustible. La fuente de calor, cortó el general, no tiene por qué proceder del J-85. ¿Qué insinúas? Hay otras fuentes de energía en la nave, y lo sabes. Cierto. La pila atómica era una de ellas. Su capacidad teórica era de 10 años. Si Eliseo había logrado sobrevivir, era posible que hubiera mantenido activa la SNAP 27. Percibí fuego en mi interior. Si eso es así, repliqué, Eliseo estaría vivo. Curtis se encogió de hombros e insistió: especulaciones. Me rebelé e intenté incorporarme al tiempo que clamaba: ¿es que no comprendes? Puede estar vivo, hay que bajar y sacar la cuna. Curtis solicitó calma: no es tan fácil. Yo me pondré al frente. No es tan sencillo, lo sabes, protesté. La situación, redondeó el general, sigue empeorando. ¿A qué te refieres? Deberías saberlo. Ese maldito Nixon quiere arrastrarnos a la Tercera Guerra Mundial y cuenta con el apoyo de los rusos. Curtis se incendió. Malditos comunistas. Tenía idea de lo que estaba comentando, pero no me desvié del asunto capital, el rescate de la cuna. El general lo repitió una sola vez. En estos momentos no es viable una operación así en el Mar Muerto, y mucho menos en el lado jordano. Y finalizó rotundo: se prepara una guerra, no lo olvides. Ahí concluyó la conversación. Curtis, en efecto, había hablado demasiado.
Mejórate, fue su última frase. Te espero en casa la semana próxima. No volvería a verlo hasta mi regreso a la base de Edwards, en el desierto de Mojave.